El nombre de la serie que vamos a estar predicando durante estos 2 meses se llama Redimidos. Y el título de la predicación de hoy le he puesto el nombre de Gloriosa Redención, Gloriosa Redención. Amén. Amén. Y nos vamos a apoyar inicialmente en el capítulo de Romanos 8 y vamos a leer los versículos 1 y 2 y oramos para recibir el mensaje. Romanos 8 del 1 al 2 yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mire lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Oremos para que recibamos la palabra del Señor con mucha fuerza a tu espíritu, a tu mente, porque cuando venimos a la iglesia del Señor, venimos para ser edificados, venimos para que cambie nuestra manera de pensar, venimos porque el Señor sí es cierto que Él transforma, sí es cierto que Él cambia vidas. Es totalmente una verdad que el Señor puede hacer gloriosas cosas en la vida de cada persona. No importa cuál haya sido nuestra condición anterior, Dios sí cambia vidas, ¿amén? Amén. Dios sí transforma vidas, Dios sí libera, Dios salva, Dios hace todo nuevo en cada uno de nosotros. Entonces, oremos. Padre, te damos la gloria. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Quiero orar por ellos, Santo Señor, presentándolos delante de ti, rogándote y suplicándote, Padre, que todo velo de ceguera espiritual sea quitado, que toda oposición que se levanta en contra del conocimiento de Dios sea arrancada, desarraigada y quitada para siempre de sus vidas, y puestos nosotros en la condición real de nuestro espíritu para que recibamos tu palabra en sana mansedumbre, en plena certeza de fe, para la gloria de Dios Padre. Eso te pido, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí. Ahora pues, estoy releyendo Romanos 8, 1, 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de la vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí hay un detalle, mis hermanos. Dice el título de la predicación, Redimidos. Entonces tenga en su mente que hoy vamos a hablar de la redención. Y los redimidos del Señor, nos dice aquí en Romanos 8:1, dice que no hay ninguna condenación, es decir, que fuimos redimidos. ¿Quiénes? Dice los que están en Cristo Jesús. Y esa palabra están es un verbo activo presente, de tiempo presente, pero de tiempo activo permanente. Es algo que está sucediendo en nuestra vida hoy, que sucedió en nuestra vida en el momento en que nosotros creímos en Cristo, porque acordémonos que la salvación, ¿de quién es? La salvación es del Señor. Entonces fue Él el que nos salvó, fue Él el que nos concedió la gracia, fue Él el que nos buscó. Dice que nadie puede venir al Padre sino por Él. Pero una vez hemos recibido la salvación,
que es en Cristo, entonces debemos permanecer en Él, y permaneciendo en Él es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Porque cuando hemos recibido la salvación en su obra magnífica de la gracia, por eso es que dice allá en Juan 17 que Él no permitirá que ni uno solo de nosotros, los que hemos creído, se pierda. Amén. Amén. Y nos da la razón, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes nosotros estábamos gobernados por la ley del pecado y éramos esclavos, completamente esclavizados al pecado, y dice la Escritura que los deseos de nuestra carne era lo que queríamos hacer, que no había otra cosa que quisiéramos hacer sino estar alejados del Señor completamente. No importa cuál era la clase de esclavitud al pecado que cada uno de nosotros vivía. Entonces, cuando el Señor viene y nos habla de redención, entonces nos muestra ese glorioso poder que se manifestó en nosotros. Las Escrituras nos muestran los hechos sobrenaturales de Dios por nosotros, hechos históricos maravillosos que cuando los abordamos en la oración, en el estudio, en la meditación de la palabra, nos llevan a la reflexión descubriendo nuestra condición de pecadores y alentándonos a valorar cada vez más la salvación tan grande que hemos recibido. Por eso, en Hebreos 2:3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Todos nosotros, sin que falte uno solo, teníamos la sentencia condenatoria sobre nosotros. Fue así como fue anunciada por Dios a Noé. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La maldad de los hombres es mucha en la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. ¿Eso tiene algún parecido con la era actual que nosotros estamos viendo? ¿Con la historia real, actual de esta humanidad? Donde ahora todo tiene unos valores diferentes. No nos damos cuenta en qué momento fue que se torcieron, en qué momento fue que cambiaron. Pero lo cierto es que hoy todo es completamente diferente. Lo malo es bueno, lo que era feo ahora lo llaman hermoso. Hoy la moda, hoy todo en cuanto a lo que se hace o lo que hacen los seres humanos, todo fue completamente distorsionados. Y nosotros estamos en este mundo, ¿y cómo están los que no han recibido el mensaje de salvación? ¿Y cómo están en sus pensamientos el día de hoy? Cuando en su educación, en el hogar, se enseñan totalmente antivalores en el día de hoy. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú eliges ser lo que tú quieras ser y no como fuiste creado. Por eso es que Dios le dice a Noé que ha decidido allá en el diluvio, antes del diluvio le dice: he decidido el fin de todo ser. Y luego dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? La sentencia había sido dada anticipadamente. Ya había sido escrito con anterioridad al evento histórico de Noé: aquel que pecare ciertamente morirá.
Teníamos sobre nosotros una sentencia de condena asegurada. No había escapatoria. Repito, mis hermanos amados, era una sentencia de condena absoluta. No había rebaja de penas, no había casa por cárcel. Era inminente nuestra condenación. ¿Cómo es eso? Dice, ciertamente el que pecare morirá. Y estábamos todos nosotros, sin que falte uno solo, perdido. Es decir, la entrada al infierno no tenía, ni tiene, ni tendrá boleta de salida. Es en esa manera como nosotros debemos entender cuál es la condenación de que nos habla la palabra del Señor. Pero ahí mismo, en la historia de Noé, que está allá en el capítulo 6 de Génesis, yo les invito a que ustedes se tomen el tiempo de volver a leer esa historia, pero léanla con cuidado, paso a paso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Noé? ¿A quiénes salvó? ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio? ¿Cuáles fueron las instrucciones para construir el arca? ¿Por qué? Porque ahí hay varios secretos escondidos que el Señor quiere revelárselos a cada uno. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios y decidió preservarlo a él y a su familia. Eso es redención. Eso es redención. Todo creyente, como discípulo de Jesucristo, debe llevar una vida de búsqueda del entendimiento en lo que Jesucristo hizo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabía usted que los eventos históricos del Arca de Noé nos muestran una tipología de lo que iba a ser la salvación? Ahí está la redención. Y nosotros sabemos que la redención la tenemos es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenga eso en mente. Debemos recordar siempre que salvación es redención, que redención es salvación, que redención es liberación, que redención es rescate. Muchos de nosotros nos podemos preguntar, pero si yo era una buena persona, ¿cuánto estabas en comunión con Dios? Porque una cosa es decir, yo soy buena persona, yo toda la vida he hecho lo bueno, pero cuánta cercanía, cuánta comunión teníamos con Dios. Resulta que si no hay redención, no hay comunión con Dios. Porque únicamente los redimidos son los que pueden llegar a tener comunión con Dios. Porque estábamos condenados, perdidos, irremediablemente perdidos. Entonces, redención es también rescate, es la recuperación. Nosotros cuando nacimos del vientre de nuestra madre, tuvimos el aliento de vida y ahí estaba el Espíritu Santo dándonos aliento de vida, pero en el momento en que alumbramos a la vida, a esta nueva vida, a esta vida como seres humanos, nosotros todos afloramos a la vida con la condición caída de Adán y Eva, con el Adán caído, con la condición de pecado. Y a partir de ahí iniciamos una vida con el espíritu. ¿Cómo? ¿En qué condición? Muerto. Porque aunque tenemos vida humana, nuestro espíritu, para el que no es creyente, está muerto hasta que venga la redención sobre él, que fue prometida por el Señor, profetizada en Génesis 3:15, el protoevangelio, donde anuncia el Señor cómo será el futuro y cómo vendrá Jesucristo a salvar. Y he puesto enemistad entre ti y entre la simiente, y tú le herirás en el calcañar.
ahí está anunciando de ese tiempo de Génesis la redención. Entonces pasamos al arca y el arca nos muestra esa puerta, nos anuncia cuando leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos trasladamos a leer el Antiguo Testamento, debemos leer la palabra de Dios teniendo en nuestra mente siempre a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú lees, por ejemplo, esa historia del arca de Noé, allá está presente la tipología de nuestro Señor Jesucristo, que en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el arca, esa puerta que se cerró es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es el anuncio de lo que habría de venir. Y por eso el Señor allá promete, una vez se secan las aguas, el Señor dice que había anunciado que no volvería a destruir la tierra por un diluvio universal. Y nos dejó como pacto el símbolo del arco iris, la imagen del arco iris. Esos son hechos cumplidos para nosotros, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que sucedieron. Vamos a la palabra de Dios y reconocemos que eso fue hecho. Ahora, quiero que sepan esto. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que volver a la cruz una y otra vez en nuestra vida. Y quiero contarles algo. En los años 60, cuando yo tenía 5 años, creo que la televisión habría llegado a Colombia por los años 53, 54, algo así. Pero en la casa nuestra todavía no teníamos televisión. Y éramos 8 hijos, papá y mamá. Y lo que se escuchaba era la radio. A las 7 de la noche, mi papá apagaba la luz. Eso sí era impajaritable. Esté haciendo lo que esté haciendo usted, a las 7 de la noche se apagaba la luz y todo el mundo a su cama y él prendía la radio. Y después de un programa de humor que daban, pasaba otro programa de misterio. Y era una radionovela que se llamaba Chanlipo, que era de detectives y de misterio y de asesinato y muerte. Yo lo primero que hacía, yo creo que en ese tiempo tendría 5 años o 6 años, yo me tapaba con las cobijas mi cabeza, pero mi oído estaba atento. Y de pronto se oía rechinar de una puerta, el correr como de una lápida, y empezaba el misterio y la música. ¿Y qué pasaba? Miren esto, mis hermanos. ¿Qué pasaba allí? Los ojos de todos los oyentes y los oídos de todos los oyentes no se trasladaban al estudio de radio para mirar a ver quién era el que estaba hablando y cuántos micrófonos tenían. No, eso no sucedía. Lo que sucedía era que en nuestra imaginación empezábamos a ver la puerta, empezábamos a sentir los pasos que caminaban y el misterio que empezaba a suceder y nos llenábamos de pánico y empezábamos a ver si estaban hablando de un muerto, de una vez ya no lo estábamos imaginando y ya nos llenábamos de pánico y empezábamos a temblar. Y si de pronto aparecía un personaje misterioso, vestido de negro, con un arma dispuesto a destruir la vida de otro, inmediatamente temblábamos y nos llenábamos de angustia. Esa era la vida de, creo yo, todas las familias en los años 60, cuando no había llegado la televisión. ¿Pero qué nos demuestra eso, mis hermanos? Durante nuestra vida cristiana, seguramente hemos oído muchísimos mensajes acerca de la cruz,
Y podemos recortar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Es decir, nosotros leemos y vemos, recordamos los latigazos, los clavos en sus manos y en sus pies, la corona de espinas y la lanza en su costado. Hechos terribles, hermanos, que nos llenan de asombro, pero debemos detenernos y meditar como cuando yo era niño en nuestra mente y cerrar nuestros ojos y en oración ir a los hechos de su divinidad y preguntar qué fue lo que pasó allí. Y dice la Escritura, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él recibió el castigo de nuestra paz. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si hacemos memoria un poquito, recordamos que en el antiguo pacto los sacrificios presentados por los sacerdotes incluían un cordero perfecto y un carnero o macho cabrío sobre el cual el sacerdote ponía su mano a fin de expiar los pecados del pueblo de Dios. Pues bien, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros en su cuerpo como Dios hombre y en su divinidad como Hijo de Dios. Hubo una separación. Porque dice la Escritura que Él fue puesto como maldición, o se hizo maldición, o recibió toda la carga de nuestros pecados. Dice que cuando cayó sobre Él todo el castigo de Dios, hecho maldición por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, fue separado de Dios. Y es en ese momento cuando Jesucristo nuestro Salvador expresa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que aparte de los latigazos, de los clavos, de la lanza, de la corona de espinas, aparte de eso, en su divinidad hubo una separación, hubo un rompimiento. Y ese sacrificio es el que vale para ti y para mí. Esa divinidad de Cristo, esa humanidad de Cristo hecho hombre, viene y se entrega por nosotros, mostrándonos esa grandeza de ese sacrificio. Y por eso el Señor hoy nos llama y nos dice, no olviden esa salvación tan grande que ustedes han recibido. Bien dice la Escritura. ¿Ahora entiendes esto? Somos posesión adquirida de Dios. O sea, tú y yo fuimos comprados por Dios. ¿Cuántos hijos? ¿Hartos? Uno, el unigénito Hijo de Dios. Ahora veamos la posición del Padre. El Padre tiene un solo Hijo, su unigénito Hijo de Dios. Y se separa de Él. ¿Cómo está el corazón del Padre? ¿Se acuerdan el sacrificio de Isaac? ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Abraham y le dice, he visto que eres hombre fiel, sacrifícame tu hijo? Y Abraham, todos nos hemos hecho la imagen de Abraham subiendo al monte a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Y el Señor permite que tengamos esa semblanza, porque ninguno de nosotros, solo Abraham, ninguno de nosotros sería capaz
de escuchar una voz para ir y sacrificar a su propio hijo, ¿lo harías? ¿Lo harías? Pregúntate eso. Pero el Señor nos permitió la semblanza para que entendamos cuál fue el dolor de su corazón al separarse de su hijo. Le pertenecemos a Jesucristo porque Él nos compró, porque Él hizo el pago como Cordero Santo sin pecado y recibió sobre Él todos nuestros pecados, ni siquiera los que hemos cometido. Él los recibió, los pecados que cometeremos más adelante, Él los recibió, y por eso es que nosotros debemos tener temor de Dios en nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado, fue condenado y fue ejecutado. Y nosotros, que merecíamos la sentencia, que merecíamos la condena y la ejecución, fuimos salvos por Él. Por eso tú estás aquí, porque Él te llamó y te eligió. Hay quienes dicen, yo soy salvo porque yo voy a la iglesia, porque yo soy juicioso, porque yo llevo mis libros de te reto a ser mejor, porque yo ayudo a los necesitados, porque yo soy aplicado en esto y en aquello. No, la salvación es una sola y es solo por Cristo Jesús, nuestro Señor, quien se entregó por nosotros y nos hizo suyos. Por eso dice bien la Escritura, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás en Cristo, Él todo lo renueva. Él puede hacer nuevas las células de tu cerebro. Si te robaron la voluntad, Él pone su voluntad en ti y te ayuda a ser un vencedor en Cristo Jesús. Él te levanta, Él hace nuevas todas las cosas, Él te renueva, Él hace que tu vida sea de un impacto a esta sociedad en que vivimos, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa, fue algo extremadamente maravilloso que ni siquiera alcanzamos a comprender. Pero yendo un poco, arañando en la palabra, descubrimos que no solo fue lo que nos contaron en la tradición, sino lo que realmente significó para nuestra vida. Romanos 3, 24 al 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo llegué a los pies del Señor en circunstancias de una vida completamente destruida. Muchos han llegado a los pies del Señor en circunstancias caóticas en su familia, por la muerte, por destrucción, por economía, por enfermedades, por muchas circunstancias. Pero estamos ahora entendidos de que fue Él el que lo propició todo. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? ¿Es claro? No fue por palabra de hombre. Claro, alguien nos predica el Evangelio. Dios nos usa a los hombres, a los seres humanos, para que prediquemos el Evangelio. Pero Él es el que salva, porque Él fue el que se sacrificó. Amados, vivimos en este tiempo en medio de una generación perversa y malvada y cada vez más desastrosa.
Los tiempos profetizados en la Biblia están a la puerta. Vemos cómo la exigencia de derechos trata de imponerse sobre los otros, no importando cómo se vulneren los derechos de los demás. Las leyes se violan a diario. La gente muere en las calles y la justicia no sirve para aplicarla a los delincuentes. La corrupción se ha desatado a los más altos niveles de impunidad y vemos incólumes cómo los perversos se mofan de los que pretendemos hacer lo bueno de acuerdo a la palabra del Señor. Vivimos actualmente en una seria crisis espiritual, moral, social y cultural. Presta al inminente desastre de nuestras familias, ciudades y naciones enteras. Es la gran decadencia de Occidente. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Eso es lo que nuestros ojos ven a diario. Por diferentes razones, motivos, por todo lo que observan nuestros ojos a diario, vemos cómo esta sociedad se está desmoronando. Y no hay nada que hacer. Y nos quieren arrinconar, si se han dado cuenta, ¿no? Cómo están promulgando leyes nuevamente cada día. La ley de los derechos del hombre. Hoy están celebrando los derechos de los niños. Mañana están celebrando el día del profesor. Pasado mañana el día del agricultor. El día de este. Y le conceden derechos. Pero en cambio, los derechos de los cristianos, vamos a ver y estamos viendo ya que cada vez siguen arrinconando la palabra del Señor. ¿Sabía usted que en el mundo entero es asesinado un cristiano cada 4 minutos? Tres pastores son asesinados cada día en el mundo entero. En Colombia, la persecución a los pastores, sobre todo en las zonas alejadas de las grandes ciudades, la guerrilla, los paramilitares, muchas fuerzas oscuras van y atacan. Pero nunca, óigalo bien, nunca sale a la luz pública: asesinaron al pastor de tal iglesia. Pregúntese usted mismo, ¿por qué? La verdad de Dios, a través de toda la historia de la humanidad, la verdad de Dios nosotros mismos hemos procurado opacarla. Como dijo alguien, si tuviéramos a Dios por un momento presente en medio de nosotros, todos nosotros lo asesinaríamos. Porque esa es la condición humana. Esa es la condición que está ya en lo profundo del corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Tenemos un llamado hecho por Dios. Jesucristo nos hizo el encargo y nos mandó a realizarlo. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero hay algo en esto
que tal vez no hemos comprendido, mis hermanos. En esta iglesia venimos estudiando desde hace mucho tiempo acerca de la gran comisión. Pero hay un ojo que no habíamos puesto, o por lo menos yo no lo había hecho. Esta es la misión de Dios. Porque el Señor quiere que todas las personas sean salvas y que procedan al arrepentimiento. Esa es la misión de Dios. Y cuando Él nos enseña, he aquí, y lo llamó la iglesia, la gran comisión, es la comisión de Dios. Es decir, que Él está con nosotros, ayudándonos, está en nosotros, elevándonos para que cumplamos con esa misión. Pero mientras no estamos involucrados en la comisión que Dios nos dio, en el mandato que Él nos dio, entonces nuestra fe no ha sido declarada como el Señor quiere que nosotros la vivamos. El justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros tenemos que levantarnos a actuar en fe, porque en nuestras familias se está muriendo la gente. Un vecino mío, colega también en el sector inmobiliario, residente ahí del mismo conjunto residencial, lo busco yo para hablar de negocios. Y me dice, yo voy a salir a un viaje y regreso y volvemos a hablar. Y eso creo que fue como en septiembre o al comienzo de octubre. Y la semana pasada me encuentro con otra persona de ahí del mismo conjunto y le dije, oiga, ¿usted ha visto a Mauricio? Dijo, ¿cuál? No, el de la 40. Dice, el finado. Le dije, ¿cómo así? Dijo, no, él se murió en octubre, 44 años. Y yo venía buscándolo lentamente, no para hacer negocios, sino para compartirle el Evangelio. Pero ya no hay tiempo. ¿Ves, hermanos? Ya no hay tiempo. ¿Ves, José? Ya no hubo tiempo con este amigo. Ya no hubo tiempo. Esta mañana murió una representante de la Cámara, Ángela Hernández, de apenas 32 años, cristiana. Ya no hubo tiempo, pero ella se salvó. Ella fue a la presencia del Señor y está con Él. Pero ¿y qué? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú? ¿Por qué no reflexionamos todos nosotros acerca de eso? Dios tiene una comisión que nos ha entregado, y cuando dice comisión es la misión de Dios que Él quiere que llevemos a cabo, donde Él está con nosotros, donde Él nos está fortaleciendo, donde Él nos está ayudando. Es la misión de Dios, la misión que quiere Dios que su iglesia cumpla con Él en Jesucristo, para llevar la vida de muchos a la salvación que es en Cristo Jesús. Y recordemos, nosotros no salvamos a nadie. El que salva es el Señor. Pero nuestra responsabilidad es llevar las buenas noticias de salvación. ¿Qué estamos haciendo? Claro, la gente sí está diciendo, eso es relativo, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa, pero nosotros llevamos el respaldo del Señor y la verdad de Dios. La responsabilidad del otro es de Él. Él verá si cree o no. Pero ¿se acuerdan lo que nos dice la Escritura? Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que los va a traer. Pero nuestra responsabilidad es tirar la red, llevar el mensaje. Porque somos redimidos.
Amén. ¿Tú tienes la redención? ¿Tú has sido un redimido en Cristo? Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios. Hemos sido llamados. Fuimos escogidos, fuimos apartados y fuimos privilegiados de recibir una salvación tan grande que lo menos que podemos hacer es acercar a los nuestros a la verdad, a nuestros familiares, amigos y vecinos, aunque nos digan, no me hable de su Dios. No importa, lo estoy viendo en mi papá. Acabo de hablar con él esta semana. Mis hermanos le han ido a predicar el evangelio. Conmigo no se mete mucho porque él sabe que el zaperoco conmigo es fuerte. Pero ¿saben qué he visto en los últimos meses en que he hablado? Él se resistía mucho. Pero he decidido agachar mi cabeza, perdonarlo y hablar en amor. Y el último día me sorprendió esta semana que hablé con él y me decía, hoy estoy orando, hoy estoy dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hijos. Y lo entendí como estoy pidiendo perdón al Señor por todos mis pecados. Gloria al Señor por eso, porque la palabra está cumpliendo su efecto, y cuando mi papá parta, sé que va a ir a la presencia del Señor. Además que esta semana también tuve un sueño. Estaba yo en una casa hermosa, muy hermosa, una casa, una preciosa mansión, y escuchaba las voces de todos mis familiares, mis hijos, mi esposa, los sobrinos, los hermanos. Yo los escuchaba hablar y de pronto yo voy a buscar a mi papá. Y se levanta él y está en una silla y se levanta, pero está con su piernita, caminando. Y se viene hacia mí y se coge de mi brazo y yo le digo, vamos a ver una casa que está allí cerquita, que es mucho más hermosa que esta. Y yo había visto una casa en el sector muchísimo más hermosa. Y ahí terminó el sueño. Mi padre va para la presencia del Señor, yo lo creo. Yo lo creo porque yo le he predicado el evangelio, no una oportunidad, sino muchas oportunidades. Y en lo que Dios me permita, seguiré yendo a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a todos los que yo más pueda. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. ¿Por qué? Porque el que salva es Cristo. Recordemos esto, hemos sido, repito, redimidos de la maldición de la ley. Recordamos que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios alcancen también a cuantos más podamos. No seamos egoístas. Las promesas de Dios que el Señor nos entregó son para nosotros. Sí, es verdad, es una gran verdad. Tenemos grandes y preciosas promesas sobre nuestras vidas, pero no seamos egoístas porque Dios no es escaso. Dios tiene muchas más bendiciones para todo aquel que lleva el nombre del Señor Jesucristo a todos sus familiares. Colombia es una preciosa nación. Colombia está inundada por el pecado, pero nosotros podemos poner, cada uno de nosotros, ese granito de arena para permitir que la palabra del Señor impregne los corazones de la gente. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca.
Estamos viendo la destrucción. Estamos viendo cómo la gente no me acuerdo el nombre de un pueblo, esta semana mataron a 3 personas y nadie hacía nada, tirados en la vía y nadie hacía nada. No aparecía policía, no aparecían ambulancias, no aparecía nada, solo la persona que estaba filmando. Los mataron y los dejaron ahí, llevan no sé cuántas horas tirados ahí en la calle, en la vía. ¿Ve? A eso ha llegado el desprecio humano. Muestran otra persona que le da un infarto en la calle y el Señor está temblando en el suelo, muriéndose, y la gente pasa indiferente. Lo miran y no hacen nada. Hermanos, es tiempo de reflexión, es tiempo de meditación, es tiempo de que nosotros miremos a la cruz, es tiempo de que recordemos qué significado tiene para nosotros la redención, qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, porque es algo que no podemos olvidar. Hebreos 12, del 2 al 3 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces aquí descubrimos otro detalle. La práctica romana de la crucifixión era una gran vergüenza para el delincuente, porque lo ponían desnudo a las afueras de la ciudad. Les quitaban la túnica y lo sacrificaban allá, a las afueras de la ciudad, en el monte que llamaban de la Calavera. Eso es algo que indigna a cualquier ser humano. Piensen en eso. Cuando yo les invito a que, por eso les conté la historia de la radio, Dios nos ha dado a todos la capacidad de ver con nuestra mente, aunque tengamos los ojos cerrados. ¿Cómo me gustaría poder hablar con una persona invidente y preguntarle: ¿cómo ve usted la vida? Y nos sorprenderíamos de las maravillas que nos contaría. Asimismo, nosotros debemos ver con nuestros ojos espirituales la tragedia que estamos viviendo en esta actualidad, porque nosotros éramos los que deberíamos haber estado allá. Y ponte en ese lugar. ¿Qué tal si fueras tú expuesto públicamente? Que te desnuden completamente y te pongan en el parque principal de tu ciudad, de tu vereda, o solo expuesto delante de tu familia. ¿Qué tal si el Señor expusiera en una pantalla para todos nosotros el pecado de uno solo de nosotros? Por eso dice: el Señor soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y por su sacrificio es que ahora Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, repito, mis hermanos, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, es decir, por parte nuestra, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fijemos la mirada en Jesús. Amén.